Ya me estoy poniendo medio locochón aquí, para darle la bienvenida a nuestro compañero y amigo Hans Salazar, corresponsal de la conferencia mañanera. Todavía hay mucho de qué platicar, pero doctor, hoy tuviste otra vez una muy buena participación en la conferencia de prensa del presidente López Obrador. Hoy, una vez más, le haces planteamientos extremadamente fuertes al presidente en materia de justicia social. Ni siquiera sabían muchos, pero esta madrugada hubo una refriega terrible en Ecatepec. Un grupo de mujeres tomaron las instalaciones de derechos humanos en Ecatepec y fueron agredidas por la policía y trasladadas en vehículos no oficiales a un centro de justicia, entre comillas, como bien dice Hans Salazar en su intervención, en Atizapán de Zaragoza, allá en el Estado de México. Y de ellas, pues no sabemos algo en estos momentos. Hans, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, mi querido Toño. Pues aquí estamos ya fuera del Palacio Nacional, estamos, de hecho, ahorita con los comuneros de Miacatlán Morelos, que vienen a agradecer al presidente de lo que pusimos en la mañanera para que les pagaran sus tierras de una expropiación, puesto que siempre se quedaban filtrando el dinero, ya sabes, así de que mandan un agradecimiento, estoy aquí con ellos. Quisiera entrar así en esta intervención contigo, mi querido Toño. Están muy agradecidos, vienen, pues incluso estoy tomando una foto con ellos, pero bueno, el día de hoy también, pues el presidente nos dio la palabra, aprovechamos pues para exponer este tema que está sucediendo allá en Ecatepec, y bueno, se trasladó a estas, parece que 7 mujeres y 2 niños, que es lo que tenemos de reporte, y la agresión contra la prensa, particularmente a una reportera, pues fue quien la agredieron, la golpearon, y fue lo que de primera mano le expusimos al presidente, pues esta inquietud, esta situación que es muy grave allá en el Estado de México. La situación de por sí contra las mujeres es delicado en todo el país, pero en el Estado de México, francamente, como lo decía un periodista en Twitter, es todavía peor, es el infierno para las mujeres en el Estado de México. No puede ser que en la Comisión de Derechos Humanos, por más que esté tomada allá en la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de México en Ecatepec, hayan hecho esto contra estas mujeres, estos niños, en la madrugada, como viles represores que son allá en el Estado de México del gobierno de Del Mazo. Eso es lo que pusimos al presidente. Yo le preguntaba que qué tenía al respecto, puesto que mujeres feministas fueron a protestar para que fueran liberadas allá en el Centro de Justicia, vaya ironía, vaya nombre, en el Centro de Justicia de Tizapán, y pues fueron todavía doblemente agredidas estas personas. Hay videos ya en Twitter, hay un sinfín ya de información que está corriendo en las redes, porque esto fue en la madrugada. La verdad es que dijo el presidente, no estoy enterado de este tema, no lo tocamos en la mesa de seguridad, porque le pregunté que qué había tocado al respecto en la mesa de seguridad. Me dijo, no tocamos el tema, y pues sí me sorprendió un poco esta situación. Volteó a ver al vocero, pues, y dijo que lo iban a revisar, pues para poder ver qué se puede hacer. Yo le dije pues, que estaba en grave riesgo la vida de estas personas, de estos niños, porque pues de esta manera como los tratan, me recordó a Tenco, guardando las las diferencias, esta parte de las diferencias de las circunstancias y todo, pero me recordó porque la esencia es la represión, y yo creo que en ningún lado, yo le decía, qué diferencia a un tema de respeto, de diálogo que hay, por más que estemos cuestionando cómo se está haciendo esta ocupación en la Comisión Nacional de Derechos Humanos aquí mismo en el centro, qué diferencia de trato al gobierno represor. Definitivamente ese es el otro extremo, el gobierno que no respeta a nadie, que no respeta a niños, el gobierno que quisiera y si pudiera los desaparecería. Me escribía una persona que presenció todo esto de allá y que pues me pidió mantener en anonimato pues su identidad, porque pues él vio muchas de las cosas de esta situación dentro del mismo gobierno del Estado de México. Me explicó, me dijo que pues la verdad es que fue tan delicado, pero como corrió rápido en las redes sociales, pues estas personas pues ya no pudieron hacer más que llevar a las mujeres y a los niños al Centro de Justicia. Vuelvo a decir, nótese mi sarcasmo, qué nombre le ponen de veras a estos lugares
de centros de represión, Atizapán, el Estado de México. Y bueno, pues ese fue el tema que pusimos hoy en la mesa del fuerte, y por supuesto pusimos el tema del outsourcing. ¿Qué pasa con el tema del outsourcing? ¿Qué te parece que antes de que vaya, me platiques de lo de los del outsourcing, mi querido Hans Salazar? Bueno, vemos tu Hans. Sí. Hans, no sé si me escuches. ¿Qué te parece que antes de que platiquemos, vamos por partes para que la gente no se nos pierda en los temas? ¿Qué te parece que vemos y escuchamos la pregunta que le haces al presidente López Obrador primero sobre este incidente violento en Ecatepec, incidente en contra de mujeres y de niños, y ya después ponemos también tu participación sobre el outsourcing que está todavía utilizando BBVA Bancomer? Pero bueno, vamos a escuchar primero la intervención inicial de Hans Salazar y la comentamos, querido doctor. Sí. Presidente, muy buenos días. Hans Salazar, de Sin Censura, con Vicente Serrano. Yo quisiera preguntarle, presidente, si esta mañana tocaron el tema en la mesa de seguridad, el grave asunto del Estado de México que sucedió con las mujeres en la madrugada. Fueron desalojadas de manera muy violenta en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en Ecatepec. Fueron llevadas, todo indica que a Atizapán, al Centro de Justicia, qué ironía, Centro de Justicia Atizapán. Qué diferente, y lo expreso aquí porque se ha expresado aquí en el tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que bueno, pues está tomada aquí en el centro y no se ha ejercido esa violencia, pero en el Estado de México del gobernador Alfredo del Mazo parece que las mujeres tienen peor momento. Presidente, creo que yo aquí lo expongo así porque me parece muy grave. Contra 7 mujeres, contra 2 niños, las trasladan en un vehículo no oficial, agreden a la periodista Lisbeth. En fin, como siempre han actuado, me parece, con esta represión brutal. Presidente, disculpe, pero me parece que es obligado exponer esto. No tengo información, nos dieron nada de información sobre esto. ¿A qué hora fue? Fue en la madrugada, aproximadamente entre 1 y 2 de la mañana. Lo han tuiteado principalmente en esta red. No lo trataron, ¿verdad?, en la mesa hoy, pero vamos a pedir información. Sí, y lo vamos a ver. ¿Sí traía? Pues vamos a pedir que informe y que se investigue y que pues se proteja a las mujeres. Sí, que porque no se les haga daño. Es un tema bastante grave de derechos humanos elementales y, por supuesto, las mujeres que sufren una violencia extrema, todavía mayor en el Estado de México. Me parece que es tremendo este punto. El otro aspecto que la otra pregunta que le quiero exponer, presidente, es respecto al outsourcing. Exactamente, esa es la otra pregunta que también le hace Hans Salazar. Vamos a ponerla también y de ahí nos vamos con los temas, mi querido Hans Salazar. Vamos a la pregunta sobre el outsourcing. Mire, todos estos temas son muy importantes que se puedan plantear en una conferencia mañanera que ven millones de personas. Eso es lo importante, porque es necesario que la voz del pueblo, la voz de usted, esté ahí. Esa es la función del reportero, del corresponsal, y lo está haciendo muy bien Hans Salazar. Hace unos momentos iniciaba su espacio con su segmento, hablando con personas que también tienen una serie de querellas, de situaciones. Y bueno, pues aquí Hans claramente denuncia ese outsourcing y pide respuestas. Adelante con la pregunta de Hans sobre el outsourcing en BBVA Bancomer. BBVA, antes Bancomer, ya no se llama así, es BBVA, este banco que recientemente, estos días, se ha concretado el pago de impuestos al SAT de lo que venía debiendo, pero deben más porque a sus trabajadores los han tenido en una situación de indefensión, peor que el outsourcing. Es decir, ni en lo elemental del outsourcing, que ya de por sí es una pérdida de derecho para los trabajadores, es peor. De hecho, hay una pelea constante de los que estuvieron ahí, porque como jubilados, como pensionados, tienen todavía demandas en el sistema de justicia, pues, y está pendiente de resolverse. Yo preguntaría, aprovechando el tema del outsourcing, también, por ejemplo, los de la prepa en línea, también están prácticamente en outsourcing, presidente.
¿Qué se ha tocado con respecto a esto con la Cámara? Porque recuerdo, bueno, una de las preguntas que yo le hice esto en enero fue en los foros que usted había propuesto para que se tratara el tema del outsourcing, el tema de la gravedad de esto, en el propio gobierno, ya ahora con lo de Prepa en Línea que le expongo. ¿Qué pudiera comentar? Sí, se va a presentar una iniciativa de reforma para lo que tiene que ver con este tipo de contratación en esta legislatura. Ya está incluso un proyecto, se está buscando un acuerdo en general con este propósito. Y sí, yo quiero comentar que están poniéndose al corriente todas las empresas, los bancos, por eso no se nos ha caído la recaudación, no se ha desplomado la recaudación a pesar de la pandemia. Quiero pues agradecer a los contribuyentes que están cumpliendo con su responsabilidad y los que tenían pagos atrasados están ya actualizando toda su situación fiscal en el SAT. Ayer tuve una reunión con el SAT, con los integrantes de este sistema de administración tributaria para revisar cómo vamos en el combate a la evasión fiscal, cómo vamos en cuanto a las denuncias que se han presentado por facturas falsas, y quedamos de que la semana próxima vamos a presentar un informe al pueblo de México. Aquí va a venir la directora del SAT, va a ser el jueves de la semana próxima. Ya lo acordamos y ahí les van a informar de todo esto. Y del outsourcing también pudiera... ahí eso podemos tener ya para entonces información sobre la iniciativa, sobre las características de la iniciativa. Y también quisiera preguntarle, presidente, por último. Después tiene la pregunta sobre el Internet para todos, pero fíjese lo importante, ¿no? Y la insistencia. Muy bien, Hans, no sé si quieras agregar algo sobre esta intervención que hace sobre el outsourcing, sobre lo que te dice el presidente, este análisis que tendrán en Hacienda para la parte de impuestos, pero también para la parte de esta iniciativa que estarán presentando en la nueva legislatura, una iniciativa para evitar este tipo de contrataciones. Sí, el tema del outsourcing ya lo había tocado en un principio del año, de hecho se lo expresé así al presidente. Es un tema muy grave. Digo, yo he estado haciendo algún cotejo de información respecto, por eso lo expuse sobre el BBVA, antes BBVA Bancomer, ahora ya se llama solo BBVA, pero que ha tratado a sus trabajadores peor que con outsourcing. O sea, si el outsourcing de por sí ya es un tema de atropello a los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras, y todavía que tenerlos en peores condiciones que eso, porque ahorita hay demandas, ahorita hay quejas y hay falta de resolución respecto a jubilados, a retirados, a pensionados, por parte de este banco que acaba, por eso lo cité, que acaba precisamente de pagar una millonada respecto a sus impuestos que debían no del año pasado, no del antepasado, de hace años. En fin, yo creo que muchos nos tienen que explicar este tipo de instituciones bancarias y de empezar a dar cuenta, no solamente de los impuestos que están pagando y que no se les debe de agradecer, eso es su obligación, sino también en el trato a sus trabajadores. Y tenemos que empezar a tocar estos puntos, porque además el presidente López Obrador ha sido muy claro respecto a defender e ir recuperando la defensa de los derechos por parte de los trabajadores, ya sea de trabajadores del Estado. Por eso también metí esta reforma del
de las AFORES, esta reforma de los trabajadores de su retiro, porque finalmente es importantísimo que el presidente, ya lo había anunciado, dice que ya en 15 días aproximadamente, de esta semana a la otra, va a mandar la iniciativa de la reforma y que nos los va a compartir. Entonces, yo creo que es bien importante este tema del retiro, de las AFORES. Mucha gente está pregunta y pregunta por eso. Por eso el día de hoy, pues aproveché el momento, la participación, para poder expresarle al presidente López Obrador, pues esta situación de los trabajadores que siguen padeciendo los atropellos a sus derechos, siguen padeciendo interminables juicios, en fin, todo este tipo de cosas. Y vaya que pues es importante ponerlo en la mesa, porque el presidente aclara cuándo ya va a mandar la iniciativa de reforma para que la Cámara de Diputados o para que el Congreso de la Unión, dependiendo cómo se haga el trámite, el procedimiento para su aprobación, pues se ponga las pilas, porque luego hasta vienen los representantes de la Cámara de Diputados y de los senadores, que hasta el presidente les tiene que decir en su cara: pónganse a trabajar, por favor, pónganse a aprobar las leyes que se necesitan, porque si no, no se mueven, mi querido Toño. Esa es la realidad, digo, es una pena, pero hay que decirlo, ¿no? Y hay que estar insistiendo. Qué bueno que lo haces, qué bueno que insistas. Eso insisto yo. Esa es la labor del corresponsal, esa es la labor del periodista, esa es la labor del reportero. Finalmente, mira, ya fue la respuesta muy corta la que te dio el presidente sobre el Internet para todos. El presidente se vuelve a comprometer, te vuelve a decir, Hans, en efecto seguimos buscándole la forma, pero el compromiso es que haya Internet para todos en toda la República. Sí, el tema del Internet para Todos es un programa, híjoles, yo creo que es uno de los programas insignia del presidente también. Vaya que no solamente es el servicio de comunicación, es un tema que a partir de esta comunicación ya vimos que se pudiera estar hasta prescindiendo de los canales de televisión para poder dar clases a los niños, para poder, ahora con la pandemia vimos la importancia de que no tener Internet, pues los pobres niños, los pequeños, los adolescentes, los jóvenes, no tienen ni dónde estudiar, no tienen ni cómo conectarse con el maestro, con la maestra. Vaya gravedad, vaya situación que nos ha puesto esta pandemia. Digo, las circunstancias se van juntando, y por eso le dije al presidente, ¿cuál es el avance al respecto? Se tiene ya datos concretos, así como ha presentado las obras del Tren Maya, la cuestión del aeropuerto, la cuestión de el interoceánico, del istmo de Tehuantepec. Todo esto, yo creo que el Internet para todos es algo que muchos estamos esperando, porque además, ojo, Toñito, el tema del Internet para todos también va a impactar en la comunicación de las redes sociales, en la comunicación de cómo nos estamos ahorita mismo, cómo se está informando la gente. Romper el cerco informativo creo que es una prioridad también. En fin, el Internet para todos, vaya que pudiera llegar a ser, o va a llegar a ser en su momento, esperemos, que la verdad que lo esperamos con ansia, piedra angular de el acelere de la transformación de este país. Por eso lo expuse, el presidente dijo sí, el lunes dijo que el lunes van a venir a informar detalladamente respecto a este tema de qué avances se tienen de Internet para todos, Toñito. Saludos. Y yo estoy convencido que es un derecho humano, mi querido Hans. Tiene que ser considerado como un derecho humano. Escucho que estás, yo sé, afuera de Palacio Nacional y que la gente se te acerca, quiere platicar contigo como corresponsal de Sin Censura, como periodista. ¿Qué te parece que nos das tus redes sociales, tu canal? ¿Qué vas a hacer este fin de semana para que ya los puedas atender? Porque escucho que estás bien ocupado. Sí, manda a saludar Billy, que a ti, Toñito, y a Vicente Serrano. Dice que sí estamos aquí. Y a Rafa Herrera. Bueno, en fin, pues la verdad es que hay mucho entusiasmo. Sí, vinieron unas personas incluso a manifestarse. Creo que Billy vino aquí, así me dice, del grupo para exigir el juicio a los expresidentes. Y estaban viendo que se está transmitiendo. Saludos, incluso callaron sus altavoces. Muy amables, la verdad es que esa es una forma tan bonita de estar armonizando con toda esta gente pues, que viene a manifestarse, a expresarse. Esta firma para... Aquí es mi querido Toñito. Bueno, pues ese sería mi reporte aquí afuera del Palacio Nacional. Te agradecemos, querido Hans Salazar. Ahí atiende esta gente y bueno, nos estamos en comunicación este fin de semana. Muchas gracias.
Excelente fin de semana. Ahí lo tiene usted, Hans Salazar, nuestro compañero y amigo Hans Salazar, ahí afuera de Palacio Nacional, después de haber planteado esta serie de preguntas importantes en justicia social al presidente, además atendiendo a la gente para la voz del pueblo.